Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class for today. It's a hot day and here we are to beginning the class for today. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de esta semana. Recordemos que vamos a tener una semana un tanto irregular debido a las vacaciones agostinas. Bueno, que para nosotros aquí en El Salvador son vacaciones agostinas, pero en el resto del mundo son las vacaciones de verano, de summer. Vamos a darle continuidad al versículo que teníamos la semana pasada, ¿verdad? Para no quedarnos así digamos, como a medias con el versículo. Estábamos viendo Matthew 5:45, que nos dice, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Y hemos dicho que este valor es righteous and unrighteous, justos e injustos. La semana pasada habíamos visto ya algunas de esas traducciones. Vamos a seguir viendo el resto, ¿verdad? A continuación, para ir comparando algunas versiones. Vamos a ir en este caso a lo que sería la Amplified Bible, que nos trae una explicación adicional. Dice, so that you may show yourselves to be children of your Father who is in heaven. For he make his sun rise on those who are evil and those who are good, and makes the rain fall on the righteous, those who are morally right, and the unrighteous, the unrepentant, those who oppose him. Bueno, vamos a ver aquí. Hay varias cosas interesantes cuando vamos a la Biblia amplificada. En primer lugar nos dice, so that you may to be the children of your Father who is in heaven. Así que para que sean llamados, ¿verdad? O para que ustedes puedan ser reconocidos como hijos de su Padre que está en los cielos, y nos dice, show yourself to. Muéstrenselo a ustedes mismos. O sea, no es de mostrárselo a otros, sino que compruébenlo por ustedes mismos. Demuéstrense a sí mismos como hijos de Dios. Eso es lo que estaría diciendo esta versión. Luego dice, for he makes his sun rise. Es interesante ver que el he está en letra mayúscula porque está hablando de él, del Padre. Hace salir su sol y his sun. En esta parte, el he es el sol de él, como quien dice, él es el dueño incluso del sol. Creo que esto va más que todo enfocado y si nos salimos un momentito de lo que hemos estado hablando esta semana, va en términos de que Satanás en todo momento ha querido pervertir y en cierta manera desprestigiar la Biblia y en general el cristianismo como tal. Y bajo ese sentido ha sembrado la semilla en muchos de la duda, sobre todo en términos de la cultura egipcia y otras culturas que han sido, digamos, parte del culto o la adoración al sol, haciéndolo representar como que el sol fuese el dios principal de muchas de esas culturas. Ahí se incluyen los egipcios, se incluyen los romanos, los mismos griegos. Pero creo que esta es una referencia que Jesús dejó haciendo cuenta y caso de que para el Cristo, el sol no es un Dios, ni es la representación de Dios, es más bien creación de Dios y por eso His Son aparece con H mayúscula, el sol de Él, es decir, que a Él le pertenece esa creación. Luego nos habla de que hace salir el sol sobre aquellos que son buenos y aquellos que son malos y hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero aquí nos da una definición de righteous, que son, dice, aquellos que tienen o están moralmente o tienen una cualidad moral o que sobrepasan, digamos, la moralidad. En cambio, los unrighteous nos dice que son los unrepentant. Los unrepentant debemos de verlo como aquellos que no quieren ceder o no quieren entregar, digamos, sus vidas a Dios. Es decir, tener una cualidad moral alta
nadie la puede tener en esta tierra. Todos hemos pecado en más de alguna ocasión, todos pecamos en más de alguna ocasión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere simplemente, y por eso nos aclara en la parte final, a aquellos que se oponen a Él. ¿A quién se oponen? A Dios. Es decir, todas aquellas personas que dicen que Dios no existe o que llevan una vida como si Dios no existiese y insisten en hacer cosas que Dios manda que no se hagan, caerían en la categoría de injustos. Es más, yo creo que todos, aún siendo creyentes y cristianos, nos consideramos unrighteous. Somos personas injustas porque no hacemos la voluntad del Padre, ¿verdad? Sino que venimos y queremos hacer cosas a veces a nuestro gusto y a nuestro modo. Y ahí estaríamos cayendo en esa categoría. Lo único que nos hace righteous delante de Dios es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Well, that's gonna be all. Vamos a ir a la clase de este día y vamos a seguir en la dinámica de los idioms, pero nos vamos a enfocar a un idiom en particular o a un tipo de food, de fruit, en este caso un tipo de fruta, un alimento en particular. Venimos de estar viendo muchos alimentos, pero hoy vamos a centrarnos en 22 Apple idioms. 22 Apple idioms. Es decir, en el inglés vamos a encontrar 22, en este caso hemos seleccionado 22 expresiones o frases que tienen que ver con las manzanas, expresiones idiomáticas o frases que tienen que ver con la manzana. Bueno, es interesante que este fruto tenga tantas expresiones, porque bueno, hemos visto algunos que se repiten un par de veces, ¿verdad? 2 o 3 idioms con la misma alimento, pues está bien, pero ya hablar de 22, pareciera que hay como cierta fijación de la parte anglosajona con las apples o con las manzanas. Bueno, y si nos damos cuenta, hay varios aspectos por los cuales la Apple es tan importante para la cultura anglosajona. En primer lugar, hablemos quizás de la parte natural, de la naturaleza. Los países de habla inglesa como los United States o bien, si nos vamos a Europa, lo que vendría siendo Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, esas regiones de Irlanda, han sido países que por su ubicación, ¿verdad? Eh, siempre han sido grandes productores de Apple. Es decir, es una zona donde las manzanas se cultivan con gran facilidad y hay grandes cosechas de apples, de manzanas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, es un alimento quizás entre las frutas o las fruits, es el favorite one, es el favorito o el predilecto. Si no, pues vemos ahí la infinidad de recetas con manzanas. Entonces, es un referente, digamos, en términos de la agricultura. Ahora, vámonos a otro punto de vista, desde el punto de vista de la health, de la salud. Pues es un alimento que lo recomiendan, ¿verdad? Los médicos, los nutricionistas nos dicen que hay que comer apple, que hay que comer manzanas, puesto que las manzanas son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a prevenir una serie de enfermedades y forman parte de nuestra dieta. Entonces, diríamos ahí, bueno, las apples tienen esa situación de que son muy cultivadas en aquellos lugares y aparte de ser muy cultivadas en estas zonas de habla inglesa, pues son buenas para la salud. Pero vamos a un tercer punto y es la parte, digamos, esotérica del asunto, ¿verdad? Cuando digo esotérica, me refiero a creencias. Y pues la principal creencia la encontramos en el Génesis, en el caso de Adam y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, pues ellos comieron el fruto prohibido. Y la tradición nos ha enseñado que fue una apple, que fue una manzana, aunque no hay evidencia en la Biblia de que haya sido una apple.
La Biblia nunca dice en ningún momento que fue una apple. Eso de la manzana, como el fruto prohibido, se lo debemos a un traductor, ¿verdad? A un monje fue San Jerónimo, que fue el encargado de hacer la versión vulgata de la Biblia, que era traducir del hebreo y del griego al latín, pues Antiguo y Nuevo Testamento. Él fue el encargado de esa traducción y a esa traducción se le conoce como la Vulgata. En la Vulgata se han basado muchas traducciones en la actualidad, es decir, hay algunas traducciones que no fueron a los textos originales, sino que fueron a esta traducción de San Jerónimo y de ahí se basaron del latín para pasarla a otros idiomas. Ahora, se narra que San Jerónimo no era muy bueno en términos del hebreo, o sea, tenía algunas dificultades para leer hebreo. Y ocurre que en el pasaje de Génesis, donde se habla acerca del fruto prohibido, hay una palabra en hebreo que se parece mucho a manzana. Puede ser traducido como manzana o simplemente como fruto o semilla en el texto original. Entonces ahí es donde San Jerónimo pintó la idea de que era una manzana, cuando en realidad la Biblia no dice nada de esto. Miguel Ángel, por ejemplo, ¿verdad? La pintura de Miguel Ángel en la capilla Sixtina de la caída del hombre, curiosamente esa pintura nos muestra a Adán y a Eva enfrente de lo que no sería un manzano, sino frente a lo que sería una higuera o como diríamos acá, un palo que da higos, una higuera. Eh, entonces, bíblicamente pareciera que todo apunta a que la manzana es el fruto prohibido y por eso se vuelve atractiva. Y por eso quizás del lado esotérico podríamos pensar que eso fue así, aunque claro está, la Biblia en ningún momento dice que fue, qué fruto fue. Son puras alusiones, son presunciones. Algunos dicen fue la manzana, otros dicen fue un fig, fue un higo, porque la Biblia dice que ellos en el momento que la comieron se dieron cuenta que estaban naked, que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de fig o hojas de higuera. Bueno, entonces hay tres razones ya planteadas de por qué el Apple es tan influyente quizás en la cultura popular inglesa o anglosajona. Y vamos a ir viendo 22 idiomas. Vamos a comenzar a revisarlos. Bien, en el number one tenemos una alley apple. Alley apple. Literalmente significa una manzana callejera. Eso significa alley apple. Alley es callejero y apple, pues manzana, manzana callejera. Tiene dos meanings. En el primero puede ser a piece of manure. ¿Qué significa esto? Bueno, es un pedazo de estiércol. A eso se refiere una alley apple. Y en el ejemplo dice, the biggest complaint about the carriage tours is all the alley apples the horses leave behind. Nos dice alguien, bueno, la queja más grande acerca de los tours en carruajes, carruajes jalados por horses, por caballos, nos dice son todas las alley apple, son todas las manzanas callejeras que los caballos van dejando detrás. ¿Qué significa esto? Bueno, que los caballos van dejando su estiércol. Esa sería una alley apple. Y curiosamente el idioma viene de los horses, viene de los caballos. Ya que se dice o se piensa que uno de los alimentos favoritos de estos animalitos son las manzanas. De hecho, lo vemos a veces en muchas películas donde los personajes centrales son caballos o incluso en caricaturas donde siempre salen los horses, vemos que los premian dándoles una apple, dándole una manzana. Entonces, pues él se la come y obviamente eso es lo que sale por detrás, la manzana procesada. Y por eso llamarle a el estiércol una alley apple.
La otra, el otro meaning puede ser una breakable stone. Esa es diferente. Una alley apple también puede ser un ladrillo, una piedra que nos encontramos en la calle y nos golpeamos. Una piedra en el camino. Entonces dice, I really hurt my shoe kicking that stupid alley apple. Si leemos esa oración y la traducimos, bueno, en realidad me lastimé mi dedo, ¿verdad? Al patear esa estúpida manzana callejera. Eso es lo literal. Sabríamos en este caso que a lo que se refieren es a un ladrillo, un brick o una piedra que está en el camino. Eso sería el primero, que es alley apple, manzana callejera, con dos meanings diferentes. Bien, vamos ahora al number 2. El number 2 dice, an apple a day keep the doctor away. Esta es una frase. Es, an apple a day keep the doctor away. Literalmente es, una manzana al día mantiene lejos al doctor. An apple a day, una manzana al día, keeps the doctor away. Mantiene lejos al doctor. Y es de estas expresiones que llevan rima, ¿verdad? Porque ustedes notarán que la rima está entre day y away. Ahora, ¿qué significa que una manzana al día mantiene lejos al doctor? Bueno, es una expresión. Es una expresión que significa que hay que llevar una dieta saludable. No necesariamente que incluya manzanas, no es una dieta de manzanas. No necesariamente es que literalmente todos los días me tengo que comer una manzana. No, aquí nos dice is to emphasize the importance of eating fruits and vegetables. Importancia de comer, de consumir frutas y vegetales regularmente. Veamos el ejemplo. Dice, well, you know what they say. An apple a day keeps the doctor away. So, if you don't want to go back to the doctor, I suggest you eat more fruit and vegetables. Bueno, tú ya sabes lo que dicen, ¿verdad? Una manzana al día mantiene lejos al doctor. Así que si no quieres estar regresando al doctor, te sugiero, ¿verdad?, que comas más frutas y vegetales. Entonces, an apple a day keep the doctor away es una forma de decirle a usted, coma saludablemente. Come saludablemente, aliméntate con frutas y verduras. An apple a day keep the doctor away. Bueno, ese ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? The apple of my eye, la manzana de mi ojo. Ya no vamos a profundizar mucho, ya sabemos que es la favorite person o alguien muy amado o querido por nosotros. Esa la dejaríamos ahí. Veamos la siguiente. Dice, el number 5 dice, like comparing apple to orange. Like comparing apple to orange. Esto es como comparando las manzanas con las naranjas. Así es, como comparando las manzanas con las naranjas. Is for making an unfair comparison and comparing two things that are not similar at all. Aquí tenemos varios varios idioms que podrían tener mucha similitud a esta. Vea, como por ejemplo, no hay que pedirle peras al olmo, podría ser una que más o menos le pega, ¿verdad? No podemos esperar que una cosa resulte igual o que genere los mismos resultados, o a veces la expresión de que no es lo mismo una manzana que un tomate, los dos son rojos, pero no son la misma cosa, se parecen, pero no son iguales. Eh, Tenemos también aquello de la lima o el limón, ¿verdad? La expresión de que si eso es una lima o un limón, son dos objetos que se parecen, pero son diferentes en sí. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, comparing the way those two companies operate is like comparing apple to orange. They are completely different. Comparar la manera en la que estas dos compañías operan es como comparar manzanas con naranjas. Ellas son completamente diferentes. Entonces, comparing apple to orange. Como comparar las manzanas con las naranjas. Vamos a ver el número 6. Dice,
To be American as apple pie. American as apple pie. Bueno, esta es un idioma exclusivo de los norteamericanos, ¿verdad? De los estadounidenses. Nadie más va a utilizar este idioma. ¿Para qué sirve? Dice que es to live a life that is often stereotypical American. Esto se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con el estereotipo de un norteamericano, ¿verdad? De un estadounidense. Todo aquello que es propio de ellos. Por ejemplo, podríamos decir, celebrating 4th of July is American as apple pie. Es tan americano como la tarta de manzana. El apple pie, que es una tarta de manzana, no es originario de Estados Unidos. Debemos de decir que no es un postre que se haya originado en los Estados Unidos, pero los estadounidenses lo han vuelto como propio. Es de eso que ellos lo han comenzado a comercializar tanto la idea de que eso es el postre que siempre va a haber en una reunión familiar, una cena familiar. El apple pie siempre debe estar presente en la mesa. Es tan así, ¿verdad? Es tan así que hay una saga de movies que tal vez algunos las conocen, pero se llaman así, ¿verdad? American Pie, así se llama la saga de esas películas, que poco tiene que ver con el pastel literalmente, aunque hay una escena donde sí se involucra el pastel o esta tarta, pero a lo que se refieren es a que es un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que está en lo que sería ya el high school, el bachillerato aquí, o la secundaria en otros países, y pues ellos tienen las típicas situaciones que pasan los adolescentes estadounidenses. Y por eso el título viene también para esa saga, American Pie, porque prácticamente es de pensar que esta tarta rellena es muy norteamericana. Entonces, todo aquello que sean celebraciones exclusivas de ellos o que sean ciertas costumbres, se dice que son American as apple pie. Por ejemplo, podríamos decir otra, y es que when you have a party, you have to use red, red cups. And red cups is American as apple pie. En toda celebración norteamericana, toda fiesta norteamericana, se debe de usar vasos rojos. Ese es el distintivo de una fiesta, un vaso desechable rojo. Entonces, eso es American as apple pie. Tenemos ahí, watching football on Sunday is American as apple pie. Mirar el fútbol, pero ojo, ese es fútbol americano, ¿verdad? Los domingos es tan americano como la tarta de manzana. Bien, vamos a ver una más. La siguiente, el number 7, dice Green Apple Quick Step. Literalmente es como como cuando aquí decimos tener mal de mayo. Aquí se usa la expresión, mira, tengo mal de mayo. Allá se le llama Green Apple Quick Step. Y esto es porque la Green Apple, la manzana verde, tiene propiedades diuréticas. Es decir, es una manzana que si se quiere bajar peso, por ejemplo, le dicen que usted debe de comer Green Apple y no manzana roja ni de la otra clase. Tiene que ser verde para bajar de peso porque eso le va a acelerar el metabolismo. Entonces, el Green Apple Quick Step es como quien dice, mira, esa es la manzana verde que te hace ir rápido. Que te hace ir rápido ¿a dónde? Obviamente al bathroom, obviamente a un baño, a un WC. Cuando se aplica de esta manera es sinónimo de la diarrea, tener diarrea, es tener diarrea. Y nos dice, be careful not to drink water when traveling abroad, otherwise you could have a case of the green apple quick step.
Eh, Ten cuidado de no consumir mucha agua cuando vas viajando, ¿verdad? Porque de un lugar a otro, trayectos largos, porque podrías tener un caso, ¿verdad? De el corre que te alcanza, eh, el mal de mayo. Eso sería Green Apple Quick Step. Bueno, cuando se nos afloja la pancita. Vamos a ver el number 8. Dice, how do you like the apples? How do you like the apples? Traducido es como, ¿cómo te gustan sus manzanas? Algo así vendría diciendo. ¿Cómo te gustan las manzanas o cómo te gustan sus manzanas? Often is used after a recent truth to express that one idea is superior. It can also be used after a statement to convey the idea that you are not going to change and the person has to accept it. Bueno, tiene dos usos. How do you like the apples? Puede ser para una expresión, ¿verdad? Para indicar que te gané, o que mi idea o lo que yo planteo es superior, o que yo te vencí en algo. No es una pregunta realmente, es más bien una expresión con un toque de ironía, ¿verdad? De que, mira, ¿cómo te gustan las manzanas? Pues sí, te gané. Es una forma de decir, te gané la discusión. O también es una forma de decir que mi punto de vista nadie va a cambiar. O sea, si yo opino algo sobre una cosa, yo me voy a mantener siempre en esa opinión, o mi idea va a ser siempre esa y no hay nadie que me vaya a convencer de lo contrario. Entonces, how do you like the apples? Es casi como cuando aquí decimos, mira, ¿y cómo te quedó el ojo? Que, que le ganamos a alguien, ¿ve? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ve? ¿Qué significa eso? No es que le estemos preguntando cómo está su ojo, es un toque un poco de ironía mezclado, quizás un poco de sarcasmo, para decirle al otro que me vale un sorbete lo que él opine. Este es lo que yo digo, o se hace lo que yo quiero. Dice, well, I'm not going to July's house on Wednesday. In fact, I just scheduled an appointment for Wednesday. How do you like the apples? Nos dice, bueno, yo no voy a estar yendo, le dice a la casa de July el miércoles. De hecho, yo ya tenía programado o agendado una cita, dice, para el miércoles. ¿Cómo te gustan las manzanas? No le está preguntando si quiere o cómo se las va a servir. Le está diciendo, mira, no voy a cambiar mi agenda. Ya tengo esto programado, así que no iré a ese lugar. Es una forma de, a través de una pregunta, ser un tanto sarcástico, ser un tanto irónico, para decir, te gané, o para decir, no voy a hacer eso, no voy a cambiar de parecer. How do you like the apples? Vamos a ver el number 9. Dice, to mix apple and orange. Mezclar manzanas con naranjas. Este es parecido a uno que tenemos acá, donde decimos de mezclar la chicha con la limonada. Mezclar chicha con limonada. Implica el hecho de, sí es una comparativa entre dos cosas, ¿verdad? Pero es una comparativa que no tiene cabida, que no tiene lugar. Dice alguien, you can compare living in the United States to living in Ecuador. That mixing apple and orange. No puedes comparar estar viviendo en los Estados Unidos con vivir en Ecuador. Eso es mezclar manzanas con naranjas. ¿Qué significa? Son cosas que no se llevan, son muy diferentes. Como decimos, mezclar chicha con limonada es una expresión que le pegaría muy bien a eso de apple and orange. Vamos a una más, road apple. Esta del road apple literalmente es como una manzana en el camino. Y una road apple es la misma que ya vimos en la número 1, la de la alley apple. O sea, se puede decir alley apple o road apple cuando hablamos de horse manure. Manure es estiércol. Entonces, estas dos se suelen utilizar aplicado pues para el estiércol de los animales.
Típicamente se hace con caballos, pero puede ser de cualquier otro animal. Si yo piso excremento de alguien en la calle, de algún animal que lo voy a dejar en la calle, eso también es una road apple. Entonces dice, the parrot left a trail of road apple. El desfile dejó un camino, ¿verdad? Lleno de road apples, de manzanas del camino. ¿Qué significa? Bueno, es estiércol de animal. Quedó allí en el camino. Y repito, se suele aplicar esto a los horses, a los caballos, por la situación de que tradicionalmente la manzana es la comida favorita de estos animales. Por ahí viene la alusión. Bien, veamos la siguiente. One Smart Apple se parece a la que veíamos de One Smart Cookie. Es la misma. Smart Apple, Smart Cookie, ya sea que digamos una Smart Apple o una Smart Cookie, es la misma idea. Es alguien que es smart o clever, alguien muy inteligente, muy listo. Siempre ha habido, digamos, un poco de discusión en términos a la definición de la palabra smart. Comercialmente se nos ha vendido como inteligente, de ahí viene lo de los smartphones o los teléfonos inteligentes o los smart buildings, edificios inteligentes o cualquier cosa que hoy le digan smart. Aunque existe el término de intelligent en inglés, smart se diferencia un poco y es que puede tener otras aplicaciones. Sí es alguien inteligente, pero es alguien que aquí, diríamos, es alguien listo, es alguien muy astuto. Es de ese tipo de personas que no necesariamente son un nerd, como decimos acá, no es un nerdo, no es un nerd, pero es alguien muy astuto, muy hábil, que resuelve problemas con mucha facilidad. Posiblemente en alguna ocasión nosotros hemos tenido a más de algún amigo, ¿verdad? Algún conocido que sin hacer mucho esfuerzo, sin estudiar mucho, siempre lleva buenas notas. Bien. Entonces, ese es un smart, es alguien muy listo. No necesita pasar todo el día estudiando mathematics o cualquier cosa para sacarse 10. Poquito estudia y pues, trae buenas notas. Eso vendría siendo más o menos la definición de smart. Entonces, un smart apple es alguien inteligente, alguien muy listo. Bueno, veamos el number 12. Dice, she is apple, she is apple. Literalmente es, ella es unas manzanas. Así vendría siendo. Es un poco raro traducir este idioma. She's apple. Use it to state that everything is okay and there is nothing to worry about. Simplemente es como decir, that's great, that's okay. She's apple. Eso está bien. No se está hablando de ella, simplemente es decir que algo está funcionando bien. ¿Ya? Está nítido, diríamos nosotros aquí en español. Dice el ejemplo, how's your car running these days? ¿Cómo ha estado trabajando tu carro en estos días? Dice, she's apple, se refiere al carro. Pero she's apple significa, mira, está 10. Está ok. It's nice. Está nítido, está trabajando bien. Dice, but I think I might sell it sooner than later. Pero creo que me va a tocar venderlo más pronto que tarde. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta el number 12. Para mañana vamos a ver el resto, ¿verdad? De idioms. Imagínense 22 apples idioms. 22 idioms o expresiones, frases que tienen que ver con las manzanas. Entonces, tenemos ya una buena idea de la importancia que tiene esta fruta para la vida, digamos, de los estadounidenses o en general de toda la cultura anglo-saxon. Well, that's gonna be all. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow. Goodbye. Take care. Bye. Bye. Goodbye. Thank you so much.